Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Judith, estáis en el canal del Espejo del Trader y en este vídeo es un vídeo diferente a los que estáis acostumbrados a los vídeos diarios donde nos enfocamos más en esa operativa de intradía. Este vídeo está enfocado a preparar un activo enfocado en operativa swing con la graficación correspondiente, con la creación de escenarios que pertoca para llegar a la pregunta final. ¿Está en un buen momento técnico el dólar americano con el franco suizo? Vamos a verlo. Antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos allá, vamos al gráfico. Aquí empezaremos, como siempre, por el gráfico mensual. Es importante no dejarnos este marco temporal de analizar. Luego bajaremos al semanal, que es donde haremos esa parte preparatoria de poder dar respuesta al por qué nos interesaría entrar en una operación o no. Y luego pues concretaremos también un poquito en el gráfico diario, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver, ¿no? Así que estar atentos hasta el final del vídeo porque ahí daremos algunas claves de lo que tenemos que ver en ese marco temporal ya más operativo para una operativa swing, que es el gráfico diario. Gráfico mensual. El gráfico mensual nos sirve para, en primer lugar, encontrar niveles, ¿no? Vamos a ir marcando, pues, luego un poquito general, ¿eh? Aquí esta zona de soporte, que se convirtió en resistencia, ¿vale? En ese número clave redondo, el 1, ahí tenemos una resistencia muy potente. Luego tenemos también un poco, bueno, y esos son años ya más antiguos, 2011, 2015, una zona de soporte importante. Y luego vemos también toda esta zona de aquí que fue soporte en mínimos de 2014, mínimos de 2021 y que un poco aquí el precio encontró también soporte en esta zona. De momento lo marco y acabaremos de ver dónde estamos. Luego ya adentrándonos más en el presente, lo amplío un poquito. Ahí. Vemos algo que, bueno, es importante de analizar, ¿no? O sea, el precio, cuando llegó aquí la resistencia, nos dejó una estructura de doble techo con una pequeñita manipulación, upthrust, con un mínimo común. Vamos leyendo un poquito el movimiento de precio. Este mínimo común fue roto, se convirtió luego en resistencia, en este pullback. Aquí dejó otra zona de soporte, ¿vale? Que fue rota, se convirtió en resistencia en este pullback, llegó a intentar romper, ¿no? Esta zona de soporte anterior muy potente, pero ni la vela de ruptura, ¿no? De este mes de julio de 2023 fue muy potente, ni luego por lo que vemos después, pues consolidó la bajada, el precio volvió a meterse por encima de este nivel, pero no rompió el último máximo decreciente que dejó aquí, ¿no? Esa resistencia, sino que se quedó aquí, ¿no? Y ahí pues se nos giró el precio dejándonos a priori lo que sería una estructura más lateral, ¿no? Con este mínimo de aquí y estos máximos de aquí. ¿Qué ocurrió? El precio siguió bajando, rompió esta zona de soporte, ahí lo marcamos. Hubo una vela de ruptura bastante confirmada, pero no se convirtió en resistencia. El precio cuando llegó aquí no se dio la vuelta, así como anteriormente había ocurrido, sino que volvió a meterse por arriba. Con lo cual, el mensual, lo que podemos extraer de esta graficación y de lo que ha ocurrido de esos movimientos es que había, evidentemente, cierta fuerza bajista, pero estamos ahí en una neutralización de la última estructura bajista, ya que este nivel no ha actuado como resistencia y el precio se nos ha vuelto a meter un poco por arriba. Tendríamos como una especie de lateral, ¿no? Que voy a intentar aquí, este nivel lo dejo aquí, ¿vale? Para que lo veamos más claro, ¿vale? Aquí, pim, rompe pero no consolida, vuelve a meterse por arriba, con lo cual tenemos una zona de soporte que ahora la cogeríamos un poco por aquí, con estos dos mínimos, y una zona de resistencia, evidentemente, mucho más clara, que es esta zona de aquí, ¿vale? Y ahí tenemos pues como una especie de pequeño lateral que se está formando, que ya acabaremos de ver si es una estructura de redistribución de este movimiento bajista anterior para seguir bajando, con lo cual tendría que romper estos mínimos de diciembre y de enero de 2024, o por el contrario, pues es una zona de acumulación de un poco como estructura potencial, todo está por hacer, de giro apoyado en un soporte anterior muy fuerte y se confirmaría si llegara a romper esta resistencia, lo que nos podría llevar a, teniendo en cuenta esta resistencia intermedia, que es importante porque es el mínimo común de una estructura de doble techo, a la zona otra vez de resistencia de la zona del 1. Vamos a ver qué está ocurriendo aquí. De momento ya tenemos una primera información del mensual. Lateralidad, poca fuerza en ninguna dirección, cuidado. En semanal,
En semanal esa estructura lateral se empieza a ver un poco más clara, ¿no? Ahí vemos los máximos, ahí la llegada, no consolida, va a meterse por arriba, la media de 200 en semanal reforzando esta banda superior del lateral, ahí tenemos una zona muy potente, y entre medio pues se nos complica mucho el tema. Cuando estamos en semanal, en el gráfico marco temporal, es cuando tenemos que detectar si el activo está interesante o no, ¿no? Nos tiene que llamar la atención el activo. Claro, yo a priori digo, pues no, estamos en el lateral, ahora mismo, pues hombre, interesante no está. Pero bueno, también evidentemente hay que considerar la amplitud, ¿no?, del lateral, y si hay zonas intermedias que nos pueden dar juego en la operativa para un swing a lo mejor más a corto plazo, ¿no? Y aquí que vemos cosas, porque el precio en esta resistencia no aquí, en esta llegada de octubre de 2023, no realizó un giro en V, sino que realizó un giro en forma de doble techo por fallo. Llegada, retrocede, vuelve a atacar y se nos va. Tenemos un doble techo con un mínimo común, que estos niveles, repito, son muy importantes aquí. Y justamente estamos allí, ¿vale? Estamos testeando esta zona. Si tenemos también en cuenta esos retrocesos de FIBO de este último tramo bajista, pues confluye con el 61,8%. Con lo cual tenemos aquí un nivel muy clave para el dólar franco suizo. Si consigue romper esta resistencia, estos máximos de febrero, tendríamos una posibilidad de un movimiento interesante hasta llegar a la zona aquí, del 0,92 aproximadamente, donde confluye esta resistencia horizontal técnica y también la media de 200 en semanal. Por el contrario, si el precio aquí, pues realmente este nivel actúa como resistencia, en esta confluencia, como hemos dicho, de nivel técnico y 61,8% de retroceso, pues podríamos ver un movimiento bajista que, a grosso modo, podría llevarlo a los mínimos del impulso anterior. Esos serían dos escenarios un poco, ¿no?, más extendidos, ¿no? Desde luego este sería interesante y este de aquí, pues siguiendo la estructura también. Pero recordemos, estamos dentro de un lateral. Simplemente hemos encontrado un nivel de soporte, resistencia, en este caso resistencia, ¿no?, técnico intermedio, que nos puede dar un poco de juego si quisiéramos hacer algún tipo de operativa swing un poco más a corto plazo, ¿no? Esos serían los escenarios que nos podríamos plantear. Giro aquí a corto, o si el precio realmente se girase y aquí no hubiera opción, cortos en este recorrido a medida que el precio va dejando ya en un gráfico inferior, que sería el diario, estructuras bajistas, o por el contrario, si se rompiera esta resistencia, largos hasta aquí. ¿Y aquí qué está ocurriendo, ¿no? Y aquí va un poquito esas claves del gráfico diario. Vamos al gráfico diario, un día. Y aquí vemos como ahí tenemos otra confluencia de resistencias donde estamos, que es la media de 200 en este marco temporal de un día, y el precio pues ahí está un poco como dudando. De este último tramo alcista podríamos incluso también marcar una directriz alcista de todo este movimiento. También vamos a encontrar un nivel técnico que es importante, que es esta zona de aquí, esta resistencia, este último máximo. Cuando el precio la ha roto, ha habido como una especie de corrección, ahí la vemos, ¿no?, con una especie de throwback a este nivel, con lo cual tenemos aquí una zona de soporte intermedia en gráfico diario que está sirviendo de apoyo. Aquí se ve en la sesión del día 22, pero lo amplío bien. Y por tanto aquí llevamos unos días encajados entre esta resistencia, este soporte, y vamos a ver cómo termina. Se está formando de momento un lateral, de momento es un lateral. Si este lateral acaba siendo una estructura de giro, rompería por la parte inferior, que tenemos esta confluencia de soporte horizontal y de la directriz, probablemente que se la encontraría ahí en medio, con lo cual hay confluencia de soportes, y eso daría pie a justamente ese movimiento bajista en semanal, ¿no?, que hemos considerado, pero ya trabajando estructuras en un gráfico diario, ¿no? Y ahí sería un punto de inflexión para un planteamiento, si lo consideramos interesante, a corto, buscando pues toda esta zona de aquí. Cuidadín con este soporte. Y por el contrario, si al final simplemente es una zona de reacumulación y rompe esta resistencia, planteamiento para arriba. Y es un poquito lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con activos para una operativa swing. Graficación de marco temporal superior hasta llegar a gráfico semanal. En semanal planteamos posibles movimientos, qué nos interesa, qué no, y en diario acabamos de ajustar estructuras y zonas concretas para poder actuar a posteriori. Pues nada más, chicos, dejamos aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, pues os animo a darle un like y a suscribiros al canal. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.